Capítulo 23. Intrusión. En el capítulo 23 de la llamada, Lorenzo se encuentra con un falso maestro. Este le promete que va a encontrar a su princesa a cambio de varios conjuros y sesiones que le costaron mucho dinero. Lorenzo cae en el influjo del embaucador y se endeuda para pagar sus sesiones. Las falsas escuelas espirituales y el daño que hacen. Es frecuente que el héroe en su camino se encuentre con falsos maestros y falsas escuelas. El motivo por el cual tiene que pasar por esta prueba es para que desarrolle la discriminación espiritual y distinga entre una enseñanza verdadera y una falsa. Así, en este episodio vemos cómo Lorenzo entra en la escuela de un mago con mucho magnetismo, atrayendo especialmente a las mujeres. Las diferencias entre un tutor verdadero y uno falso son notables. Un tutor verdadero ayuda a que los estudiantes alcancen la libertad, hace que sus estudiantes no pierdan el contacto con la realidad y no promete algo que no puede cumplir. Por el contrario, un falso maestro intenta atrapar a sus estudiantes, alimenta las fantasías de sus alumnos, haciéndoles sentir especiales y promete cosas que sabe que son imposibles de cumplir. Es decir, mientras un tutor verdadero libera, un falso maestro atrapa. Para no caer en las garras de las falsas escuelas, que muchas veces se convierten en sectas, podemos observar lo siguiente. Si la escuela deja espacio para que el estudiante desarrolle su libertad, es verdadera. Si la escuela utiliza el miedo, la astucia, la culpa o la fuerza externa para que el estudiante permanezca en la organización, no lo es. Cuando alguien cae en las garras de una escuela falsa, puede ser por dos motivos. 1. Porque el estudiante es inocente. El líder de la escuela secta se aprovecha de su inocencia y cuando al cabo del tiempo el inocente estudiante se da cuenta del engaño, se siente tan defraudado que es posible que no vuelva a confiar en nadie en el camino espiritual. 2. Porque el estudiante quiere conseguir algo de forma fácil y rápida. Este fue el caso de Lorenzo, a quien a cambio de pagar una cantidad desorbitada, el mago le prometió encontrar a su princesa con unos conjuros. El falso maestro alimentó las fantasías del ego de Lorenzo y se aprovechó de que éste quiso coger un atajo en lugar de hacer un trabajo interior verdadero. A veces las lecciones para los estudiantes son duras, porque cuando se dan cuenta de que han estado muchos años en una falsa escuela, pagando mucho dinero y gastando mucho tiempo y energía, el mundo se les viene encima. ¿Por qué se le aparece un falso maestro al héroe? Aunque pueda parecer algo negativo, la aparición de un falso maestro tiene aspectos positivos en el camino del héroe. Por ejemplo, 1. Ayuda a madurar al estudiante espiritual, quien tiene que aprender que en el camino espiritual se va a encontrar con personas que usan la máscara espiritual para engañar, inocentes. 2. Aprende a atisbar los trucos de los falsos tutores. Una vez que el estudiante ha caído en la trampa de un falso maestro, nunca más lo volverá a hacer, ya que podrá distinguir a un falso maestro cuando se encuentre con uno. 3. Fortalece al estudiante. El héroe, al descubrir el falso maestro, se enfrentará a él y le pedirá cuentas, lo que fortalecerá y ayudará a enfrentar fuerzas más poderosas en un futuro. 4. Aprende que no se necesita entregar el poder a nadie para que nos conceda lo que queremos. Tenemos la capacidad de poner los talentos en el mundo y conseguir lo que queremos sin necesidad de conjuros, magias u otro tipo de rituales. Los falsos tutores pagan por el daño que hacen a sus estudiantes. El falso tutor, que se aprovecha de los alumnos sabiendo el poder psicológico que ostenta con respecto a ellos, tendrá que hacer frente a las consecuencias de sus actos. Engañar a alguien en el campo espiritual tiene consecuencias mucho peores que engañar a alguien en otras facetas de la vida. Cuando alguien engaña en transiciones comerciales, tendrá consecuencias en su vida, ya que acabará malogrando su negocio por la pérdida de su reputación o porque dará con alguien más listo que le engañará. Pero engañar a alguien en el camino espiritual tiene consecuencias nefastas para el tutor, ya que está impidiendo el crecimiento espiritual del estudiante, que puede sentir una desazón tan grande que es posible que abandone su búsqueda espiritual de por vida.
En la llamada, Abu Bazar, el falso maestro, tiene que escapar tras haber estafado mucho dinero a sus estudiantes, haber tenido relaciones con decenas de mujeres y dejar a una de ellas embarazada. Al final de su vida intentará hacer magia para librarse de las consecuencias de sus acciones, pero aún así no podrá escapar de sufrir en sus carnes el dolor generado a tantas personas. ¿Cómo se puede saber si una escuela espiritual es verdadera o falsa? Para diferenciar a un maestro o escuela verdadera de una falsa, uno se puede preguntar lo siguiente. 1. ¿Prometen algo que pueden cumplir razonablemente? Como vemos en el capítulo 23 de la llamada, el falso maestro promete cosas que no puede cumplir, pero alimenta la fantasía de los estudiantes a cambio de mucho dinero. 2. ¿Es comprensible lo que enseñan? Algunas escuelas ofrecen enseñanza en lenguajes crípticos que son poco inteligibles. Lo hacen para parecer sofisticados y dar la imagen de que están enseñando algo valioso, pero es posible que ellos mismos no entiendan lo que enseñan. La escuela verdadera enseña de forma sencilla cuestiones que pueden ser entendidas por todos. La espiritualidad no es compleja. 3. ¿Están pensando a corto plazo o a largo plazo? ¿Prometen programas mágicos con soluciones inmediatas? La falsa escuela ofrece conjuros, rituales, palabras mágicas y atajos a cambio de mucho dinero y energía. Además, promete que con estos conjuros se obtendrán resultados inmediatos. El verdadero tutor, aunque puede ser duro en sus palabras, es justo y se preocupa por el bien personal de sus estudiantes. El verdadero tutor no quiere nada de ellos ni necesita prometer nada a nadie, simplemente hace un servicio a aquellos que con perseverancia quieran llegar a vivir desde el ser. El problema no es cometer un error, sino cuánto tiempo se mantiene. En una ocasión escuché por la radio una reunión del grupo de Alcohólicos Anónimos. El conferenciante dijo: el problema no es cometer un error, sino cuánto tiempo se mantiene. Veamos cómo funciona el patrón de una persona que entra en una conducta adictiva. Para ello utilizaremos el ejemplo de alguien que empieza a jugar en el casino. 1. Comienza realizando una acción aparentemente inocua, pero que la saca de su centro. Por ejemplo, jugar a una cantidad moderada en el casino. 2. La persona cree que la acción no le va a perjudicar e incluso que le va a beneficiar, entonces empieza a alimentar una fantasía. Siguiendo el mismo ejemplo del casino, es normal que la primera vez que se juegue se gane dinero, lo que se llama suerte del principiante, y el jugador piense que se va a hacer millonario. 3. No solo no reconoce que se equivoca, sino que cree que lo está haciendo bien, entonces el jugador comienza a hacer apuestas mayores. 4. Ignora las señales de la vida que le indican que se retire. Tras las ganancias iniciales, comienza a perder dinero, pero en lugar de retirarse, apuesta más aún. 5. Se inventa excusas para justificar su error. A medida que las pérdidas se hacen importantes, empieza a decir que alguien le ha echado mal de ojo, que es mejor apostar a una hora concreta, que el empleado del casino le trae mala suerte. 6. Llega el desastre. En el ejemplo del casino pierde todo su dinero y paga el precio por su estupidez. 7. Si ha aprendido la lección, puede volver a encontrarse consigo mismo y abandonar el error. En cambio, si sigue en modo negación, alimentando su fantasía, apostará mucho más dinero hasta que lo pierda todo. Sabiendo cómo es el proceso por el que se pasa, lo mejor es no iniciarlo, es decir, no poner ninguna energía en algo que nos puede llevar al desastre. No sabemos qué fuerzas nos van a abordar en el futuro. No obstante, aunque se inicie, es mejor parar y no llegar hasta el final. Es decir, lo malo no es cometer el error, sino cuánto tiempo se mantiene. En la novela, Lorenzo estuvo mucho más tiempo del necesario en la falsa escuela del mago. Le costó mucho tiempo, energía, dinero y además, como se endeudó, necesitó un año para devolver lo malgastado con el falso maestro. Todos cometemos errores, la cuestión es el precio que pagamos por ellos.